Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a CCI Online, su canal digital de Cuenca. Como ustedes saben, pues estamos conociendo un poco a cada uno de los candidatos. Ya se acercan las elecciones, ya este 20 de agosto, y tenemos que conocer las propuestas de cada uno de ellos. Por eso es muy importante que ustedes puedan revisar nuestras redes sociales. Ahí está las propuestas de los candidatos de los diferentes movimientos políticos. En esta ocasión tenemos ya a Valentina Centeno. Ella lidera la lista de candidatos nacionales a la Asamblea Nacional que presenta precisamente Acción Democrática Nacional, alianza de Daniel Noboa, quien está como candidato a la presidencia de la República. Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, María José. Buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando, sintonizándonos. Gracias a CCI por este espacio. Mi nombre es Valentina Centeno, soy la primera candidata a la Asamblea de la Lista Nacional de ADN, Acción Democrática Nacional, liderada por Daniel Noboa a la presidencia. Bienvenida, y precisamente para aprovechar este tiempo queremos conocer cuáles son esas propuestas que ustedes se han planteado durante este cortito tiempo que tenemos ya en el momento que ustedes, pues si es que llegan a ser parte del gobierno y también de la Asamblea Nacional, cuáles son las prioridades que ustedes han tomado en cuenta para este año y medio, que es lo que requiere el Ecuador. Bueno, definitivamente tenemos una asamblea atípica, 18 meses de gestión, por lo tanto debemos ser muy eficientes con el uso de nuestro tiempo para darle resultados y darle esperanza al país de que podemos tener una asamblea que haga bien su trabajo. Nosotros tenemos una agenda clarísima en cuanto a qué queremos legislar y qué queremos fiscalizar. Desde la legislación tenemos una propuesta de gobierno y también desde la Asamblea centralizada en la generación de empleo. Creemos que solamente dándole empleo, sobre todo a los jóvenes, que uno de cada dos se encuentran en situación de subempleo o de desempleo, mejorando los ingresos de las familias ecuatorianas vamos a poder sacar el país adelante y también combatir la inseguridad que lamentablemente vivimos en las calles. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una reforma a la Ley de Sostenibilidad Fiscal, promoviendo incentivos tributarios por la generación de empleo, como exoneraciones como el impuesto a la renta, exoneraciones al impuesto a la salida de divisas para aquellas inversiones nacionales o internacionales en sectores estratégicos que generen empleo. A mayores plazas de trabajo, mayores beneficios tributarios. En el país no existe un sistema tributario atractivo a la inversión y por eso es que tenemos más de 45,000 empresas en proceso de disolución actualmente. Luego también es importante trabajar en la seguridad, empleo con seguridad. En cuanto a la seguridad, vamos a apoyar la reforma parcial a la Constitución, al artículo 158, que habla sobre las competencias de las Fuerzas Armadas. Necesitamos ver a las Fuerzas Armadas en las calles, sentir que están cuidando de la vida de los ecuatorianos, no solamente en fronteras, sino también en las calles contra las bandas narcoterroristas que atentan contra los ecuatorianos. Para eso necesitamos reformar la Constitución, estamos en segundo debate y vamos a apoyar esa iniciativa para poder actuar de manera complementaria con la policía y las Fuerzas Armadas. Y finalmente tenemos también en materia de educación, que es parte de la generación de empleo, empezar por tener a una juventud que tenga una carrera técnica o universitaria. Necesitamos una reforma a la LOES, es decir, a la Ley Orgánica de Educación Superior, para redistribuir las competencias de la CENESID. La CENESID no funciona, lamentablemente nos ha demostrado que cada año deja a más de 200,000 jóvenes sin un cupo y por lo tanto una oportunidad de vida para ingresar a la universidad. Por lo tanto, tenemos que eliminar el examen nacional de CENESID, redistribuir esas competencias, dárselas a las universidades, fortaleciendo su autonomía y también dándole más fuerza a las carreras técnicas y a los institutos técnicos que actualmente se encuentran invisibles. Y desde la fiscalización, también es importante mencionar que tenemos dos prioridades. La primera, la fiscalización en cuanto al fenómeno del niño. Tenemos un fenómeno del niño que ya está afectando al país, sobre todo a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, y por lo tanto el Estado debe transparentar cómo se va a llegar a las familias más afectadas, a los hogares de los campesinos y las campesinas, y de qué forma va a
tener un plan de emergencia, de riesgo para combatir y mitigar los efectos del fenómeno del niño, y también una fiscalización fuerte en materia de salud. Es importante poder ver, vigilar cómo se están llevando a cabo los procesos de contratación pública en los hospitales, porque tenemos información ya de algunos proveedores de todo menos medicina, de juguetes, de llantas, que también están siendo proveedores de medicinas en el país. No se puede jugar con la vida de los ecuatorianos y no puede existir corrupción en nuestros sistemas de salud. Ahora, yendo punto por punto, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? Ustedes manifiestan que quieren dar toda esa autonomía a las universidades, quitar la CENESID y precisamente pues que ellos manejen todo desde la universidad, ¿no? En cuanto a este tema, ¿cómo lograr aquello cuando las universidades pues han manifestado en múltiples ocasiones que encima se les ha bajado el presupuesto? Tal vez aquí ustedes han pensado en que este presupuesto pueda ser un poco más alto para que ellos puedan tener esa autonomía. Sí, definitivamente el tema del presupuesto es otra de las problemáticas de las universidades y ha sido parte de este debilitamiento que ha tenido la educación superior. Sí vamos a pelear para que se suba el presupuesto de las universidades y sobre todo para que trabajen de manera conjunta con los institutos técnicos. Hay que recordar que en el Ecuador tenemos 60 universidades entre públicas y privadas y más de 190 institutos técnicos. Por lo tanto, en las universidades tenemos una sobredemanda del 200%, es decir, muchos más jóvenes son los que aplican que los que logran ingresar, mientras que en los institutos técnicos y las carreras técnicas solo un 50% en el uso de los cupos. Eso no puede pasar. Los institutos técnicos que actualmente se manejan por la CENESID, y es lo que tiene relegadas a las carreras técnicas, tienen que volver a ser visibles y solo lo vamos a conseguir trabajando de manera conjunta con las universidades, que yo como estudiante, cuando me inscribo en una universidad, la misma universidad con su examen de admisión autónomo, que esté guiado por una planificación nacional, pero se maneje de manera autónoma, me muestre también como una opción una carrera técnica. Y ahí me voy a enterar que existen también carreras técnicas que en 2 años me permiten tener un título de tercer nivel y vamos a lograr tener a los jóvenes preparados, educados y así también generar más desarrollo. Ahora, en el tema de salud, también ustedes han podido analizar la situación que vive actualmente, pues los centros de salud, el IES en general, sabiendo de que está endeudado y aparte de eso, pues no hay los medicamentos, no hay los turnos para cada uno de los afiliados. ¿Ahí qué es lo que se va a hacer también desde el legislativo? ¿Van a fiscalizar también estos anteproyectos que se han presentado, incluso pues para que los jubilados no puedan hacerlo en los años que eran, sino más bien se alarguen y que, claro, muchos de ellos estuvieron en desacuerdo total por el tiempo en el que debían pues jubilarse y muchas otras más situaciones, también la mala atención en los centros de salud? Bueno, en cuanto a las reformas propuestas para el sistema de seguridad social, no estamos de acuerdo porque no se está atacando el verdadero problema. El sistema de seguridad social está destinado a colapsar en el 2025 y a quedarse sin fondos. Y eso se debe a la falta de aportantes que existen. Y es sorprendente porque nosotros como país, como población, si lo podemos ver en un cuadro, tenemos concentrada la mayor cantidad de población en los jóvenes, en los menores de 29 años. Más del 60% de la población del Ecuador son menores de 29 años, a diferencia de países como Japón o incluso como Estados Unidos, que ya empiezan a tener una pirámide invertida en donde la mayor cantidad de gente son los mayores de 45 o 50 años. Eso nos debería dar una ventaja competitiva porque nuestra fuerza laboral, nuestra fuerza activa, que son los jóvenes, deberían de estar aportando al sistema de seguridad social, aportando a nuestro sistema tributario también para, a través del fisco, poder financiar otros factores o otros elementos del Estado. Sin embargo, se debe a que como 1 de cada 2 jóvenes no tiene un trabajo estable y por lo tanto no aporta a ninguno de los sistemas tributarios ni de seguridad social en el país, está destinado a quebrar el sistema de seguridad social. ¿Cuál es la verdadera solución de manera sostenible y a largo plazo? Tener más aportantes, es decir, darle empleo a los jóvenes, empleo estable y empleo digno. Entonces no estamos de acuerdo con otro tipo de medida un poco urgente o que quiera remediar el tema de manera temporal,
si no se está atacando el verdadero problema. Y en cuanto a la fiscalización, por supuesto, esto es un tema del Ejecutivo. El Ministerio de Salud Pública tiene que poder garantizar, tener una ejecución presupuestaria acorde y a la altura, que no llegue la mitad de año y hayan ejecutado el 30% de su presupuesto. Tienen que llevar la ejecución siempre a la par de cómo avance el año, y también una fiscalización en cuanto a la dotación de medicinas, a la certificación de médicos, al Sistema Nacional de Contratación Pública, cuáles son los proveedores más grandes y que realmente cumplan las normas y las políticas de contratación del Estado. Todo eso tenemos que hacerlo desde la Asamblea Nacional para garantizar el derecho fundamental a la vida, que lamentablemente en el Ecuador actualmente se encuentra totalmente en riesgo. Ahora, uno de los puntos críticos que vive el país pues es la inseguridad, ¿no? Esto a nivel nacional, realmente pues la delincuencia se ha hecho de las suyas y queremos conocer precisamente qué es lo que harán. Muchas veces hemos entrevistado a los candidatos y ellos dicen que hay falta de presupuesto para por ejemplo, para la Policía Nacional, para que los vehículos, para las cámaras de videovigilancia. ¿Ustedes creen que esta sería una solución, tal vez alzar el presupuesto, o qué es lo que ustedes han planteado para mejorar precisamente pues nivel de inseguridad que está viviendo el país? Nosotros como bancada legislativa tenemos clarísimo que lo que tenemos que hacer de manera urgente es poder reformar la Constitución, el artículo 158, para que las Fuerzas Armadas tengan competencia en el orden interno. Las Fuerzas Armadas solo por Constitución pueden defender la soberanía del Estado. Eso quiere decir que están mayormente en las fronteras, ni siquiera en los puertos, porque los puertos no son considerados fronteras en este país. Tenemos a un puerto con una presencia militar muy débil y también tenemos a las bandas narcoterroristas, porque ya no son delincuencia común o delincuencia o crimen organizado, como se les quiere llamar, con estos nombres tan pomposos. Son narcoterroristas, son terroristas que siembran el terror en las calles para financiar su negocio, que es el narcotráfico. Entonces, una vez que tengamos a las Fuerzas Armadas, no solamente bajo estado de excepción en las calles, sino en cualquier día del año, ayudando de manera complementaria a la policía cuando la policía ya no se dé abasto en algunos de los procedimientos, vamos a poder tener más seguridad, trabajando en conjunto, militares con policías contra el narcoterrorismo. Y por otro lado, más que la inversión en la policía, que sí es cierto, pero también ahí hay un tema nuevamente de contratación pública, que no se hacen los procesos de compras en el momento y en el tiempo correcto. Tenemos que mejorar e invertir en la inteligencia de seguridad en nuestro país. Que haya lo dijo Daniel Noboa en el debate, un solo plan de acción, articulación, coordinación en la inteligencia entre los militares, Fuerzas Armadas, policía y el grupo pequeño que le reporta a la Presidencia de la República. Actualmente se encuentran de manera descoordinada y con una tecnología de muy baja calidad, que en eso no podemos escatimar. La seguridad debe tener el presupuesto para inteligencia y que de esta forma todos los organismos de seguridad públicos puedan actuar en defensa de los ecuatorianos. Es decir, para solucionar este tema de prácticamente pues que está quejando al país, ¿cuál sería el primer punto que ustedes van a tratar para poder, sabemos que no es de inmediato, no es de un día al otro que nos vamos a quedar sin delincuencia, pero cuál sería el primer punto que ustedes van a tratar? Desde la Asamblea a estar de acuerdo y apoyar la reforma a la Constitución, que está en segundo debate ya. Pasó el primer debate, pasó el segundo informe para segundo debate, y ahora, tan pronto nos posesionemos, va a tener el Pleno que sesionar para tratar esta reforma a la Constitución, una reforma parcial. Vamos a apoyar esa reforma y luego en 45 días el CNE debe llamar a una consulta popular de acuerdo a la ley, para que sea el pueblo ecuatoriano quien se pronuncie acerca de si está o no de acuerdo, para que las Fuerzas Armadas puedan actuar de manera complementaria en las calles, en el orden interno con la policía. Actualmente no lo hacen si no es bajo un estado de excepción. Esa va a ser la primera acción concreta desde la Asamblea Nacional, y es una acción clara y concisa. Estamos diciendo qué es lo que sí podemos hacer y no vendiendo humo como lamentablemente hacen otros candidatos. Es decir, Valentina, en 1 año y medio se podrá solucionar y se podrá también cumplir con estas propuestas que ustedes se han planteado.
se podrá cumplir con estas propuestas y necesitamos que desde el Ejecutivo, en nuestro caso, Daniel Noboa, a la presidencia, también va a tener que poner en marcha su plan de seguridad a nivel nacional y estamos seguros que va a tener éxito para en 1 año y medio dar una respuesta y sacarnos del hueco de inseguridad y de zozobra en el que está viviendo el Ecuador. Ahora, ya para terminar la entrevista, Valentina, no sé si es que algo que ustedes puedan destacar dentro del trabajo que ustedes han venido desarrollando y algo más que podamos contar a la gente, sobre todo dentro de las propuestas que ustedes han priorizado, hemos podido ya escuchar algunas, pero algo más tal vez que se nos esté quedando por ahí. Bueno, sí me gustaría, a pesar de que es al final de la entrevista, aprovechar para enviar mis condolencias a la familia, a los colaboradores, amigos del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, así como lo hice con el alcalde Agustín Intriago de mi provincia, Manabí. Es lamentable la situación en la que estamos viviendo, no solo los candidatos, sino todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, mi sentido pésame. Y bueno, decir que la seguridad es parte de nuestras prioridades como proyecto político, como proyecto de gobierno, como proyecto país, pero también la generación de empleo, también la agricultura, la ganadería y la pesca. Vengo de una provincia agrícola, ganadera, y por lo tanto conozco que es el motor de la economía de este país y hay que potenciarlo. Decir que nosotros como ADN, Acción Democrática Nacional, yo encabezando lista de Asamblea Nacional, nunca vamos a estar a trabajar por una agenda partidista o por una agenda de intereses personales. Estamos trabajando con una agenda país y vamos a llevar a la Asamblea, elevar el nivel de discusión, el nivel de debate y la cultura política para demostrar que la nueva generación, los jóvenes, sí podemos hacer las cosas bien y transformar a este país. Muchísimas gracias, Valentina, por estar con nosotros en esta tarde, por darnos a conocer esas propuestas que ustedes tienen como movimiento y también pues en el caso de que lleguen a formar parte de la Asamblea Nacional. Ahora, tal vez últimas palabras para la gente que nos está viendo. Ya sabemos que estamos a días nada más de las elecciones. Bueno, María José, agradecerte por este espacio y decirles que encontremos en estas elecciones la oportunidad para una renovación, para mejores días para nuestro país. Nos merecemos el Ecuador que todos soñamos y estas elecciones son esa oportunidad con nuestro voto para darle un giro, no votar por la clase política del pasado, no votar por los mismos de siempre, por los que tengan historiales de contratación con el Estado o que vengan con banderas políticas y no realmente con una bandera como país. ADN es esa opción, una opción de cambio, de renovación, de gente joven y estoy segura que Daniel Noboa va a tener el apoyo de los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos nuestros amigos no se olviden de revisar la entrevista. A quienes empiezan todavía a conectarse con nosotros pueden revisar a través de Facebook y también a través de la plataforma de YouTube. Hemos conversado con Valentina Centeno, ella está como candidata nacional precisamente a la Asamblea Nacional por Acción Democrática Nacional, alianza de Daniel Noboa, quien está como candidato a la presidencia de la República. Ahí ustedes pueden ver la entrevista, pueden analizar sus propuestas y para poder decidir ya para este 20 de agosto, pues irnos a las urnas, pero que ustedes sepan cuáles son cada una de las propuestas que se han planteado. Yo me despido, que tengan una linda tarde y que Dios les bendiga.